Para este video lo que voy a explicar va a ser un poco sobre los circuitos de corriente alterna. Entonces, un circuito LC se muestra de esta manera. Antes lo que teníamos aquí era una resistencia y era de manera como de pico. Entonces lo que define a este circuito es que hay un inductor y un capacitor y es caracterizado por una corriente y una carga oscilante, que es lo que va a tener este circuito especial. Entonces, tenemos esta figura. En la siguiente imagen vamos a explicar un poco más cómo es este circuito. Entonces, en esta imagen tenemos un circuito oscilante. La carga en el capacitor y la corriente a través del inductor varían en forma sinusoidal con el tiempo. Entonces, se transfiere energía entre la energía magnética en el inductor, que es la V, y la energía eléctrica en el capacitor, que vamos a denominarla como la UE. Y bueno, como en el movimiento armónico simple, la energía total, que va a ser la E, va a permanecer constante. Entonces, tenemos para empezar, estas 4 puntos importantes. Tenemos que el capacitor va a comenzar a descargarse y a través del inductor. Y luego, gracias a la FEM inducida, la corriente no va a poder cambiar al instante. También tenemos que va a empezar en 0 y va a llegar a un valor máximo que vamos a denominar como IM. Luego, durante la intensificación del capacitor cuando se descarga, la potencia del capacitor va a ser igual a la FEM. Y en esto, a medida que el capacitor se va a descargar, la tasa de cambio de la corriente igual va a disminuir. Tenemos también que cuando la potencia del capacitor llegue a 0, sea igual a 0, la FEM inducida también va a ser igual a 0. Entonces, de la misma manera, la corriente se va a estar estabilizando en su valor máximo. Cuando la potencia del capacitor sea 0, la FEM va a ser igual a 0 y la corriente va a llegar a su valor máximo. Entonces vamos a seguir con la imagen que habíamos mostrado antes y vamos a tener algo parecido así. Entonces vamos a empezar analizando este primero. En este tenemos que el capacitor se ha descargado por completo y la diferencia de potencial entre sus terminales ya va a estar hasta 0 y la corriente va a alcanzar su valor máximo. Aquí se puede ver, aquí es donde dijimos que se había abierto el switch y aquí ya está cerrado. Entonces, después, durante la descarga del capacitor, la corriente va a aumentar en el inductor y va a establecer un campo magnético que lo va a rodear, que va a ser este. Entonces, la corriente ya habíamos dicho que no va a poder cambiar instantáneamente. Y entonces va a cambiar a este estado, que conforme disminuye la corriente, la magnitud del campo magnético también lo va a hacer. Y lo que induce una FEM en el inductor va a estar en el mismo sentido que el de la corriente. Y eso va a retardar la disminución de la corriente. Entonces, con el tiempo, la corriente y el campo magnético van a disminuir hasta 0 y el capacitor va a quedar cargado en el sentido opuesto a como estaba al principio. Entonces tenemos aquí que es positivo y negativo y va a cambiar su polaridad a negativo positivo. Entonces vamos a tener que si no hay pérdidas de energía, las cargas
van a seguir oscilando para atrás y para adelante indefinidamente. Y a eso se le llama oscilación eléctrica. Entonces, la oscilación eléctrica va a hacer que transfieran energía del campo eléctrico al campo magnético y que la energía total va a ser constante. Bueno, entonces vamos a ver ahora las oscilaciones eléctricas en un circuito LC. Entonces vamos a poner de ejemplo este circuito, que aquí se van a definir la Q, las cargas, el capacitor, este va a ser el recorrido que va a llevar y la corriente hacia dónde va a ir. Entonces, para esto vamos a usar la ley de Kirchhoff y vamos a empezar por este lado, por este puntito. Entonces, se va a aplicar la ley de Kirchhoff de las mallas a este circuito y se va a sumar los voltajes conforme se recorre la espira en el sentido horario. Entonces vamos a obtener la siguiente fórmula, que es menos L por la diferencial de I sobre la diferencial de T menos la carga sobre el capacitor, y va a ser igual a 0. Va a ser de esta manera. Entonces, para sacar unas ecuaciones, primero vamos a comparar estas dos, que va a ser la de la frecuencia angular y la de la posición, que esta va a actuar como la Q en este caso, y vamos a tener que la Q va a ser igual a la Q por el coseno de la frecuencia de la W por el tiempo más el ángulo de oscilación. Este va a ser como la posición en X. Y la frecuencia angular, que es la W, va a ser igual a la raíz de 1 sobre LC. Entonces, cuando ya tengamos el valor de W, vamos a encontrar la corriente instantánea, que es la I, de aquí, y va a estar dada por la I igual a menos WQ seno de multiplicado por la WT más el ángulo. Ahora, para el circuito LRC en serie, lo que vamos a tener es que va a haber una inductancia que va a ser la L y una resistencia que es la R. Van a estar conectados en serie entre las terminales de un capacitor. Esto para formar este tipo de circuitos. Ahora, como en el circuito anterior que describimos, el capacitor comienza a descargarse tan pronto el circuito esté completo. Entonces, va a haber pérdidas. Esto se va a definir por la I, por I al cuadrado por R. De esta manera. Entonces, la energía del campo magnético, que va a ser adquirida por el inductor, cuando el capacitor esté descargado, por completo es menor a la energía del campo eléctrico original del capacitor. Ahora, vamos a analizar la R, la resistencia. Entonces, cuando una resistencia es muy pequeña, el momento armónico va a ser amortiguado. Y se dice que es un circuito subamortiguado. Entonces, la gráfica se vería como la siguiente. Se vería de esta forma. Entonces podemos ver que las oscilaciones se van a ir haciendo más pequeñas cada vez. Luego, si la resistencia incrementa, el circuito va a dejar de oscilar y se dice que este circuito está críticamente amortiguado y se va a ver de esta forma. Cada vez se va a acercar más a cero conforme va pasando el tiempo. Se ve de esta forma. Y si la resistencia aumenta aún más, se dice que el circuito está sobreamortiguado, que se ve de la misma manera que el anterior.
Entonces, para suministrar una corriente alterna en un circuito se requiere una fuente FEM o un voltaje alterno. Entonces, esta es la primera parte. Luego, se aplica el término de fuente de corriente alterna a cualquier dispositivo que suministre un voltaje, que va a ser la V, y una corriente, una V y una corriente, que vayan en forma sinusoidal, que se representa con este símbolo. Así. De esta forma. Con dos palitos aquí. Así. Este va a ser el símbolo en el diagrama de un circuito. Y el voltaje sinusoidal, que es descrito por una función como la siguiente, va a ser la V igual al voltaje por el coseno de WT. Así. Ahora, la V minúscula es la diferencia de potencial instantánea. La V mayúscula es la diferencia de potencial máxima y se llama amplitud de voltaje. Entonces tenemos, voy a ponerla en otra hoja. Entonces tenemos esta V que es la diferencia de potencial instantánea. La V mayúscula es la diferencia de potencial máxima y se llama amplitud de voltaje. Y la W es la frecuencia angular, que es igual a 2pi veces la frecuencia. Bueno, entonces por último vamos a ver los circuitos LRC. Estos circuitos, un ejemplo sería como el siguiente, que va a tener una resistencia, un inductor, un capacitor, de esta manera. Entonces aquí tenemos una resistencia, un inductor, un capacitor y una fuente de corriente alterna. Vamos a ver que la corriente va a ir para este lado, por ejemplo, para este lado. Tenemos que la Q, tenemos aquí el capacitor con carga negativa y carga positiva. Y bueno, esos son lo que integra un circuito LRC. Entonces debería de esta manera. Bueno, entonces vamos a suponer que la corriente está dada por I igual a I mayúscula coseno de WT. Entonces, como todos los elementos del circuito están conectados en serie, la corriente en cualquier instante es la misma en cada punto del circuito, que son estos, por ejemplo. Entonces, vamos a representar los voltajes instantáneos entre los extremos de la resistencia, del inductor y del capacitor, con símbolos con una V minúscula, siendo una R, una L o una C. Y los voltajes máximos con una V mayúscula, también con su respectiva letra, de esta manera. Y bueno, finalmente vamos a hablar de la potencia en circuitos de corriente alterna, que esta puede ser potencia en un resistor o potencia en un inductor, que es muy diferente. Entonces, la potencia en un circuito de corriente alterna va a estar dada por una P minúscula y va a ser la V minúscula por la I. De esta manera. Siempre, bueno, en este caso vamos a suponer que la I
es lo que, como le hemos mencionado, que es igual a I mayúscula por coseno por WT. Entonces, la diferencia entre una potencia de un resistor y una potencia de un inductor es que, por ejemplo, en una gráfica, para un resistor, la potencia siempre va a ser positiva, porque en cualquier instante los valores del voltaje y de la corriente van a ser positivos o negativos. Y en una gráfica vamos a poderlo ver de esta manera. Siendo la gráfica del resistor, entonces vamos a tener que la potencia siempre va a ser positiva, mientras que el voltaje y la corriente van a ser negativa y positiva. A comparación de un inductor o de un capacitor, no es la misma gráfica, pero se ve parecida. La potencia puede ser positiva y negativa, se alterna. Y la potencia media va a ser igual a 0. Y entonces para un circuito de corriente alterna arbitrario, que es el que tiene resistores, inductores y capacitores, la potencia media va a ser siempre positiva y está dada por esta fórmula, que va a ser un medio del voltaje V mayúscula por I mayúscula coseno del alfa. Va a ser así. Entonces, va a ser así. Y esto está literal en medio de la gráfica. Pero en el caso del arbitrario, va a ser la fórmula. En este caso va a ser igual a 0. Y eso fue todo, fue un resumen de la unidad 11 de circuitos de corriente alterna. Muchas gracias.